Hola, soy Juan Jiménez de la Universidad Minuto de Dios y esta es mi presentación del análisis caso de estudio colapso de edificio. La reflexión del caso de estudio tuvo tres reflexiones. La primera es, ¿por qué la estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento de fenómenos como los sismos? La estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento de fenómenos como los sismos porque permite recopilar y analizar datos sobre la magnitud, frecuencia y ubicación de los terremotos, así como su relación con otros factores como la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Esto ayuda a comprender patrones y tendencias que pueden ser cruciales para la mitigación de riesgos. La segunda dice, ¿cómo pueden las medidas estadísticas ayudar a determinar las causas y consecuencias de un problema? Las medidas estadísticas pueden ayudar a determinar las causas y consecuencias de un problema al proporcionar un marco cuantitativo para analizar datos relevantes. Por ejemplo, al comparar la resistencia del suelo con la frecuencia de colapsos de edificios, se pueden identificar correlaciones que sugieren causas subyacentes y evaluar el impacto de diferentes factores en los resultados observados. Y para finalizar, ¿en qué forma un estudio probabilístico sobre un fenómeno puede resultar útil para explicar otros fenómenos similares? Un estudio probabilístico sobre un fenómeno puede resultar útil para explicar otros fenómenos similares al ofrecer un enfoque sistemático para evaluar la incertidumbre y el riesgo. Al aplicar los modelos probabilísticos a datos históricos de sismos, se pueden hacer predicciones sobre la probabilidad de eventos futuros y su posible impacto, lo que puede ser relevante para la planificación y la respuesta ante desastres en contextos similares. El caso de estudio tiene 7 apreciaciones, de las cuales la primera es: ¿por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso? Las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso porque permiten comparar datos y variables utilizando métodos como la regresión lineal, lo que ayuda a comprender el caso de manera más coherente. Además, se pueden aplicar estudios estadísticos y aspectos relacionados con la probabilidad para ofrecer soluciones y estrategias de mitigación frente a eventos futuros, basándose en la información recibida. La segunda nos dice, indique la media, mediana, moda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. La media del número de habitantes se sacó sumando los valores de la información poblacional, que son 10.000, 11.500, 12.200, 10.800, 9.900 y se dividió en el total de datos. Como resultado, la media es 10.680. La mediana es 10.800. Ya que los valores son únicos, no hay moda y explicaré qué es la desviación estándar para que puedan entender mejor. La desviación estándar es una medida estadística que indica la cantidad de variación o dispersión de un conjunto de datos respecto a su media. En el contexto del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años, calcular la desviación estándar permite entender cómo varía la población a lo largo del tiempo. Al analizar los datos poblacionales de 10.000, 11.500, 12.200, 10.800 y 9.900, se obtiene una desviación estándar de aproximadamente 831.25. Este valor sugiere que, en promedio, el valor de habitantes se desvía en aproximadamente 831.25 habitantes de la media de 10.680. Esta información es crucial para evaluar la estabilidad demográfica de la zona y puede ser utilizada para planificar recursos y estrategias de mitigación en caso de eventos futuros, como colapso de un edificio. De tercero tenemos,
Calcule medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia de la compresión del suelo. Las medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo son la media de 12.6 megapascales, la mediana de 12.5 megapascales, la moda, pues no hay moda, la desviación estándar de aproximadamente 1.3 megapascales. La cuarta es la gráfica de distribución de la resistencia a través de un histograma. Como pueden observar, hice una tabla con la resistencia de la compresión y la frecuencia. Aquí está la resistencia de compresión y la frecuencia. Los datos de la resistencia de compresión son 10.8, 11.9, 12.5, 13.6, 14.2. Y los datos de la frecuencia son 1, 1, 1, 0 y 2. Al lado está el histograma donde se puede reflejar mejor. El siguiente es el quinto, el cual nos pide analizar la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. De nuevo hice una gráfica con la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Los datos de la profundidad del nivel freático son 4.9, 5.2, 5.4, 6.1 y 6.3. Y los datos de la resistencia del suelo son 10.8, 11.9, 12.5, 13.6 y 14.2. Aquí al lado tenemos el diagrama de dispersión donde se puede observar mejor. Pueden pausar el video para analizarla. Como sexto, se calculó la media, mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados, con los datos de las magnitudes obtenidas 5.4, 4.8, 6.2, 5.9 y 4.5. Pude sacar los datos de la media, la cual es 5.36. La mediana es 5.4 y el rango es 1.7. En el caso del rango se puede obtener restándole el mayor dato al menor dato, que es 4.5, y nos da 1.7. Y por último, en la séptima apreciación nos dicen: analice si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Para este último también hice una tabla donde se pueden ver los datos de los terremotos registrados. En general, no se observa una relación directa y lineal entre la magnitud del terremoto y el número de réplicas. El terremoto de magnitud 5.4 tiene el mayor número de réplicas, que es 23, a pesar de no ser el de mayor magnitud. El terremoto de magnitud 6.2 no tiene el mayor número de réplicas, lo que sugiere que la magnitud no siempre determina la cantidad de actividad sísmica posterior. Y algunos factores a considerar son la geología local, la profundidad del terremoto y el tipo de falla podrían influir en el número de réplicas. Concluyo que no existe una relación clara y directa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas en los datos analizados, aunque se podría esperar que terremotos más fuertes generen más réplicas. Otros factores como la geología local y las características específicas del evento sísmico parecen jugar un papel importante en determinar la cantidad de actividad sísmica posterior. Este fue el análisis del caso de estudio colapso de edificio. Gracias por ver.